Y de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Vamos ahora a conversar sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos que atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. La revocación de la visa del presidente Gustavo Petro por parte del Departamento de Estado encendió un choque diplomático sin precedentes recientes. Al mismo tiempo, Petro respondió con un discurso en la ONU cargado de acusaciones contra Washington, mientras Donald Trump aprovechó su intervención en la Asamblea General para poder lanzar advertencias directas a la prensa y reafirmar su visión de seguridad nacional. A esto se suma un clima interno que está marcado por violencia política en Colombia, con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay de cara a las elecciones que eran próximas. Y vimos también, además, crecientes cuestionamientos sobre hasta dónde podrá llegar la cooperación bilateral en temas de seguridad, de comercio y también de lucha contra lo que es el narcotráfico. Para analizar ese complejo panorama, nos acompaña hoy aquí en Comercio TV Jason Oviedo. Él es comunicador social y estudiante de doctorado en su tercer año en estudios globales y socioculturales. Jason, gracias por estar aquí hoy con nosotros en Comercio TV. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Jason. Y mira que hoy estamos aquí porque tenemos varias dudas de las que hemos estado mencionando ahorita con esta introducción y hemos visto que el pasado viernes, por ejemplo, este pasado 26 de septiembre, el Departamento de Estado de Visas revocó a Gustavo Petro su visa después de ese discurso que él hizo en las calles de Nueva York y que incitó propiamente a los soldados estadounidenses a rebelarse contra Trump. Incluso defendió a Palestina y lanzó duras críticas al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa esta decisión en términos diplomáticos e internacionales? ¿Estamos realmente frente a un precedente delicado y de qué forma personal puede ser? ¿Qué es lo que tú opinas de lo que dijo Petro? Sí, sin duda es un hecho que marca o que fractura las relaciones entre ambos países. Creo que no nos sorprende de parte del presidente Petro este tipo de actuaciones que, bueno, se leen como algo más performativo, más simbólico y que a pesar de que le hayan resultado en la revocación de la visa, no es lo peor que le ha podido pasar a Petro. Yo creo que era algo que él ya se lo veía venir. De hecho, hace unas semanas en un consejo de ministros, él mismo había expresado que no estaba seguro si le habían revocado la visa o no. Entonces, no es un escenario, digamos, tan catastrófico, sino que al contrario puede ser algo a lo que él le sabe sacar rédito político, porque desde que se anunció esta noticia, pues lo hemos visto muy activo en redes sociales, diciendo cómo no necesita la visa como para ejercer o para llevar a cabo su programa político de ir a las regiones, de visitar o de enfocarse en problemas internos. Creo que él ha sido bastante, le sabe sacar provecho a estas polémicas a las que nos tiene acostumbrados. Ahora, internamente ha habido bastantes críticas, ¿no? De parte, por ejemplo, de los precandidatos presidenciales, se han escuchado duras acusaciones o duras críticas, por ejemplo, llamándolo irresponsable, llamándolo o diciendo que es un acto bastante provocador y que ha servido también para desviar la atención de problemas internos, ¿no? Siempre se señala que este tipo de participación, de intervención en problemas externos o de relaciones exteriores también pueden desviar la atención de problemas más inmediatos a nivel interno del país. Así es, Jason. Y es que como lo comentas, después de la revocación de su visa, el presidente Petro respondió minimizando la situación. Sin embargo, recordemos que no eran las primeras declaraciones polémicas que hacía por esos días. Recientemente en la ONU acusó a Estados Unidos de operaciones militares en el Caribe que habían acabado con la vida de jóvenes colombianos y es más, elevó el tono contra Washington. Cuéntanos, Jason, ¿qué impacto tiene ese discurso para la imagen internacional de Colombia? Sí, yo creo que antes de la imagen internacional de Colombia, lo que se está jugando es la imagen del mismo gobierno nacional.
digamos, se reafirma cuál es la postura de Petro frente a las políticas internacionales del gobierno de Trump. Ya, por ejemplo, en la ONU se han escuchado se han escuchado muchas críticas hacia la ONU por la propia intervención o por el propio espacio que le dieron a Netanyahu después de todas las críticas y todos los distanciamientos de otros países frente a todo lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, creo que Colombia, la imagen de Colombia simplemente se acentúa, se reafirma como en el lado de estos países que han manifestado su voz en contra del genocidio o de los ataques continuos, de los bombardeos a civiles en Gaza de parte del gobierno de Israel. Entonces, no creo que sea ninguna novedad, sino más bien como una subida de tono, como como una confirmación de lo que ya viene escalando desde hace tiempo. Ahora, creo que es importante también entender esto como en un contexto más regional, porque no es solamente Colombia quien está expresándose en contra de esto, por ejemplo, de la intervención de Netanyahu en la ONU, sino que otros países también están en la misma línea de Colombia. Vemos a Lula da Silva, a Boric en Chile, que también tienen un pensamiento o una forma de opinar muy parecida a la del gobierno de Petro, solo que en Petro vemos una expresión mucho más contestataria y mucho más atrevida, por así decirlo. Bien, bien. Perdón, Jason, partiendo de tu respuesta que me diste en la primera pregunta y de tu postura respecto a lo que dijo Petro, hablemos por otro lado de lo que ha sido el presidente Trump, en ese contraste donde habló de seguridad y hasta amenazó con revocar la licencia a medios críticos. ¿Cómo leer ese cruce de discursos entre Trump y Petro en un escenario global como lo es el de la Asamblea General? Sí, yo creo que este cruce de discursos, digamos, ocurre en un contexto donde se están amenazando de las libertades. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que ha habido muchas censuras, muchos ataques a la prensa. Esto yo creo que para Colombia no es un escenario desconocido. Nosotros tenemos mucha memoria en cuanto a lo que cosas que se están viendo en Estados Unidos. Para los colombianos no son familiares. El tema de la persecución a la prensa, del silenciamiento o de la censura a algunos periodistas. En Colombia ha habido una intensa persecución a nivel histórico a figuras, digamos, que se han pronunciado en contra del oficialismo en su momento. Basta recordar, por ejemplo, el asesinato de Jaime Garzón, un periodista y comediante. Entonces, creo que en este contexto, ¿no? de lo que estamos viviendo los dos países, es como si en Colombia estuviéramos, como si cada vez se parecieran un poco cosas que han sucedido en Colombia, están empezando a pasar en Estados Unidos. Wow, qué interesante escucharte decir eso. Ahora, Jason, hablemos entonces de esa relación bilateral que podríamos decir, pues, está en crisis. Hablamos entre deportaciones, sanciones y ahora esta confrontación que vimos en estos días recientes. Tuvimos, de hecho, una entrevista con la senadora y precandidata Paloma Valencia, que destacó que Estados Unidos y Colombia son para el otro ese gran aliado, ese gran compañero en lo que es la lucha antidrogas. Pero ahora, Jason, en tu opinión, ¿estamos ante un posible quiebre real en esa relación histórica entre Colombia y Estados Unidos o crees tú que una crisis coyuntural? Bueno, yo creo que sí estamos en un momento en que las relaciones de ambos países se ven muy frágiles, están como pendiendo de un hilo. Creo que no solamente la revocación de visa va a afectar a estos diplomáticos, sino que también esto va a ayudar a esta atmósfera de miedo e incertidumbre en cuanto a lo que pueda pasar más adelante. Ahora, hay algunas creo que es importante señalar en cuanto a lo que dices de revocaciones de visas y de sanciones comerciales, que muchas de estas medidas han ocurrido por decisiones internas del gobierno de Trump
independientemente de lo que haya o no dicho Petro. Claro, porque muchas veces de parte de medios colombianos al menos escuchamos decir que es Petro el responsable del distanciamiento, de las sanciones y de todas las cosas que puedan haber ocurrido o que se hayan decidido en el gobierno de Trump. Sin embargo, yo creo que hay que saber leer en detalle y que por ejemplo, en el gobierno de Trump se han tomado medidas también en contra de otros países, en temas de sanciones comerciales, de aranceles, que no están sujetas necesariamente a las relaciones diplomáticas, sino que simplemente obedecen a la agenda del gobierno de Estados Unidos. Ok, muy bien. Ahora hablemos sobre la violencia política interna que se está viviendo en Colombia. De hecho, el asesinato del senador Miguel Uribe, justamente en tiempos de que vienen las elecciones para el próximo año. Todo esto pues ha encendido un debate en la violencia política del país. ¿Cómo influye esa inestabilidad interna en su capacidad de Colombia para sostener una relación con Washington? Sí, claro, yo creo que el asesinato de Miguel Uribe, como lo mencionas, es una vuelta a los años de la violencia política, donde esto se veía, digamos, cuando era algo mucho más presente y que pensamos que había quedado atrás, pero que nuevamente nos recuerda, por ejemplo, al asesinato de grandes líderes en la política, como por ejemplo Galán, ¿no? Presidentes, candidatos que se han visto amenazados y en algunos casos han sido asesinados. Yo creo que el caso de Miguel Uribe es distinto al de estos líderes, pero de todas formas nos prende las alarmas, ¿no? De lo que, del nivel de polarización tan peligroso al que ha llegado el país. Y yo creo que estos temas de seguridad y de saber cómo dialogar entre diferentes partidos, entre diferentes candidatos, es importante que se puedan manejar de una manera pacífica y esto es algo anterior a lo que a las relaciones exteriores del país. Entonces, ahora también este hecho violento y desafortunado del asesinato de Miguel Uribe es también crea este escenario para que los candidatos en esta época preelectoral en que estamos en Colombia en este momento puedan acentuar este discurso de seguridad, de incremento de la fuerza pública y en ese sentido como que produce o crea el escenario para que las promesas de campaña se parezcan mucho más a la agenda del gobierno de Trump. Así que hay una relación allí, ¿no? Y es muy parecido también lo que ocurrió con Miguel Uribe a lo que ocurrió hace poco con el asesinato de Kirk. Entonces vemos algunos paralelos que son muy interesantes y que hay que saber leer en detalle, como decía antes, sobre todo para no caer en discursos que simplemente radicalizan y que buscan culpables de primera mano, sino para ver cuáles son como las verdaderas causas o cuáles son los verdaderos impactos de esos eventos, ¿no? ¿A qué nos lleva, por ejemplo, el asesinato de Miguel Uribe? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes son los que toman partido? ¿Quiénes o qué tanto eso contribuye a la polarización? Entonces son como detalles que creo que son importantes tener en cuenta. Claro que sí, las grietas que hay, por decirlo así. Ahora, finalmente, Jason, en este momento hay muchos precandidatos a la presidencia de Colombia. Cuéntanos, ¿a qué crees que se debe esto? Podríamos decir incluso de manera crítica que el estándar está muy bajo, tal como mencionaba el periodista Juan Carlos Rincón recientemente. Danos tu opinión, ¿qué rumbo debería tomar el país? No solo buscando ya estabilizar sus relaciones geopolíticas, sino ya buscando lo mejor para sí mismo como país. Wow. Yo creo que es una respuesta muy interesante la del periodista, porque si el nivel parece estar muy bajo, porque estamos en una época, bueno, preelectoral y al parecer, y lo que vemos en temas de propaganda política es como una fase, una ola de precandidatos donde están prometiendo el cielo y la tierra, y creo que como ciudadanía hay que ser muy cautelosos. Yo creo que no todas las cosas, no todos los rostros, los candidatos que vemos en este momento van a ser necesariamente los que van a llegar a la última fase de la campaña electoral.
es una época muy encendida, ¿no? Muy acalorada. Y pienso que falta todavía unas semanas, un par de meses para tener un panorama más claro de quiénes son las figuras que van a llegar a la carrera electoral y cuáles son verdaderamente sus luchas, sus banderas. Yo creo que en nivel general, el tema de la seguridad a nivel regional, las prioridades, de los desafíos que se tienen a nivel regional en Colombia, deben ser una prioridad para estos candidatos. Por ejemplo, el tema del crecimiento de los grupos armados, de los carteles que han continuado acaparando territorios, amedrentando la seguridad, la paz en las regiones. Esto creo que debe estar en el centro de la discusión y paralelamente esto pues debe contribuir también a que haya a continuar estas relaciones diplomáticas. Ahora, en cuanto a las relaciones diplomáticas, estamos en un momento en que, al parecer, tomar posición en cuanto al derecho internacional humanitario a favor del respeto por la vida, pareciera que haya que escoger entre eso y cuidar las relaciones diplomáticas con Washington. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que debe haber un camino para que en Colombia se pueda seguir defendiendo la vida, se pueda seguir defendiendo los derechos y la paz sin que eso necesariamente tenga que llevar a quebrantar las relaciones diplomáticas con otros países. Oye, Jason, ¿qué consejo le darías en este momento, no solamente pues a aquel ciudadano en Colombia, sino también aquí en Estados Unidos? Con esto que tú has dicho, es sorprendente ver que aunque son dos países, hay cosas, grietas muy similares en lo que es la política de ambos. ¿Qué consejo tú darías en este momento? O palabras como tal. Yo creo que eh, desde mi punto de vista muy personal, es importante no caer en apasionamientos, en discursos radicalistas. Yo creo que es importante pensar en lo que conviene de verdad para la ciudadanía, digamos, para los migrantes. Yo pienso que lejos de tomar partido por aquellos que simplemente representen ideales con los que, bueno, que mueven masas, creo que lo que debe ser más importante es poder caminar hacia hacia una meta en común y que esté dirigida al respeto por la vida, al respeto por los derechos humanos, a políticas migratorias que sean más consensuadas y más incluyentes, que no vulneren la, la dignidad ni la vida de las personas y que nos ayuden a entender, bueno, estos problemas muy estructurales como a nivel histórico, ¿no? No solamente como, o sea, que no caer en estas trampas de discursos apasionados que muchas veces nos llevan a dividirnos, a acusar, a buscar enemigos en común cuando de pronto la solución está en temas o en propuestas que sean como más fundamentales, que vayan como más al centro de, de, de lo que está pasando, ¿sí? Bueno, son muchos temas. Yo creo que no solamente podemos hablar de migración, no solamente podemos hablar de lo que está pasando en Gaza, sino que hay que saber leer entre líneas, ¿no? O sea, creo que es algo difícil de contestar porque de pronto no me gusta dar consejos en ese sentido. Sin embargo, hay que escuchar muy bien y entender, bueno, cuáles son esas propuestas que nos van a llevar a un mundo que sea más humano en el fondo. Excelente. Jason, ha sido realmente un gusto tenerte aquí en Comercio TV, conversar contigo sobre ese tema, esa tensión que por supuesto está delicada en este momento, así que esperamos tenerte también nuevamente aquí, poder conversar contigo también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Y a nuestra audiencia vamos a una corta paso a comercial, pero al regresar tenemos más informaciones, así que ya volvemos.